Ok, pues llegamos a los años 20 y en los años 20 encontramos los movimientos de vanguardia de Europa, pero encontramos también los felices años 20 de Estados Unidos. Entonces este vídeo vamos a hablar un poquito de lo bien que se lo pasan en Estados Unidos por un lado y de lo bien que se lo quieren pasar en Europa por otro. Empezamos por Estados Unidos, venga. En Estados Unidos teníamos a Charlotte, a Buster Keaton y a Harold Lloyd, que lo que hacen es revolucionar, como siempre, esta década es una década de revoluciones, cambian totalmente la concepción del cine a través de la comedia. Y el primero, que es Charlotte, digo por orden de preferencia, sí, Charlotte lo que hace es, a partir de planos generales, en principio, lo que hace es un desarrollo de la expresividad corporal que no se había visto prácticamente casi nunca. Y bueno, os dejo aquí unas imágenes para que juzguéis vosotros mismos y me digáis. Luego tenemos también a Buster Keaton, que como veis tenía la cara paralizada. Decía Lorca que era el hombre que tenía la mirada de tristeza infinita, ¿no?, cuando escribía a Dalí. Y como veis aquí, lo que hace es una serie de acrobacias y de cosas prácticamente imposibles y nos hace reír un montón, pero fijaos la cantidad de dinero que costaría cada una de estas películas, que al final el pobre acabó arruinado, borracho y solo, como dice alguna canción por ahí. Y os dejo unas imágenes también para que disfrutéis. Luego tenemos también a Harold Lloyd, que es súper famosa esta escena en la que está colgado como de un reloj que parece que se va a romper. Y bueno, lo mismo, poco más. Se inspira un poquito en los otros dos, en Charlotte y en Buster Keaton, y creo que lo hace un poquito más accesible, lo hace como más popular. Mientras tanto, en Europa, ¿qué está pasando? Está pasando de todo. Hay un movimiento revolucionario tremendo. Empiezan todos a querer cambiar el lenguaje cinematográfico, empiezan a beber de los movimientos de vanguardia, de la pintura. Tenemos el impresionismo, tenemos el realismo, tenemos todo lo que acaba en ismo prácticamente. Entonces, vamos a mencionar unas cuantas peliculillas que son las que reflejan bien cada uno de los movimientos y luego ya pasamos a concluir y a hablar de lo que pasará en la siguiente década. Y mientras voy hablando, pues pongo las imágenes de fondo y ya decidís vosotros si os gusta o no, pero por lo menos comprendéis un poco mejor el desarrollo de este lenguaje y esta historia tan apasionante. Primero voy a hablar del futurismo y voy a coger a Protazanov, que es el director que hace Reinas de Marte, y aquí en estas imágenes podemos ver cómo la reina de Marte, que se llama Aelita, como está harta de vivir sometida a su despótico padre, pues lanza una llamada de socorro a la Tierra y le pide a los terrícolas, así tan generosos que somos, que por favor la ayudemos para salir de esa vida tan sumisa y sometida. ¿Lo conseguirá? Habrá que verla. Por su parte tenemos a Dreyer, que habla del realismo danés y las características de este movimiento son las siguientes.
luz tenue, que es la típica luz de Dinamarca, que te viene como muy suave y tenue. Tiene unos escenarios como muy oníricos, que remiten un poco al sueño, no saber si estás en la realidad o en el sueño. Y también lo que tiene es muy poca profundidad de campo. Es un aire muy romántico, muy de soñador. Hay 3 películas especialmente interesantes, ¿no? Ordet es de los años 50, pero es como cuando ya ha pulido perfectamente su estilo. A mí es de mis favoritas del director. Y luego tiene otra que es muy importante, que es Juana de Arco. Aquí en esta película lo que hace es desarrollar mucho los primeros planos porque la cara se ve muchísimo más expresiva y a partir de ahí todos los autores verán lo importante que es sacar la emoción del primer plano, ¿no? Ya lo había hecho un poquito Griffith, pero él lo perfecciona totalmente. La tercera película, que se me olvidaba decirla, era La novia de Glåndal, que es de 1926. Os dejo aquí algunas imágenes y juzgad vosotros. Expresionismo alemán. Tenemos a Robert Wiene, que su película más famosa es El gabinete del Dr. Caligari, en 1919, un añito antes de los 20, ¿vale? Perdonadme. Luego tenemos también a Murnau, que hace Nosferatu. Y uno de los mayores exponentes es también Charles Klein, que hace la película de Corazón del Ator. Si os fijáis, las imágenes ya de por sí dicen todo lo que significa expresionismo alemán. Entonces muchas veces yo prefiero callarme y que saquéis vuestras propias conclusiones y me digáis. Decía un autor que se llamaba Krakauer que el cine de posguerra pareció insistir en acentuar el carácter enigmático, macabro, siniestro y mórbido. Refleja el proceso de repliegue en la profundidad del alma que llevó a cabo la población durante el periodo de incertidumbre. Bonitas palabras, señor Krakauer. En cuanto al impresionismo, tenemos a Abel Gance. Lo que hace es una película que se llama La Rueda, que también, como casi todas las que estoy mencionando, supone un antes y un después, o sea, al final es todo antes y después. Pues en 1923 hace una película que se llama La Rueda y el propio Cocteau dijo de esta película de Abel Gance que hay un cine antes y un después de La Rueda, de la misma manera que hay un antes y un después en la pintura después de Picasso. O sea, para que entendáis un poco la importancia de esta película. Una película que dura casi 4 horas y media, en el que se combinan técnicas de lo más innovadoras y que yo no he conseguido ver entera. Tenemos también en 1925 el cine antibelicista ruso. Por fin se oponen al cine nacionalista de Griffith. Aquí viene el acorazado Potenkin y la escena de la escalera sería una de las más comentadas por todos los críticos del mundo y es una de las mejores escenas del cine que han traído aquí porque tiene una serie de connotaciones alucinantes, desde el travelling, desde la representación del sufrimiento de la guerra. Es como una especie de Guernica, pero en cine. En cuanto al surrealismo, tenemos a 2 grandes autores españoles, uno es Dalí y otro es Buñuel. A partir del cortometraje del Perro Andaluz se empieza a desarrollar el cine surrealista, del cual luego Buñuel se siente un poco desligado porque dice que, bueno, que sí, que le aportó mucho en su momento, pero que 13 personas al final no pueden hacer una revolución, que es de lo que se trataba, y que al haber crecido y al haberse educado en el surrealismo, se siente muy agradecido, pero ya no lo ve como un modelo de vida, sino como algo que pueda aportar a sus nuevas películas. Y entonces hace la película de Los Olvidados, que es una película que os va a encantar, yo creo.
Y como curiosidad, es una de las pocas películas, creo que es la única, que es patrimonio de la humanidad. Pedro, oye, hijo, ¿qué haces? Por último, vamos a hablar del director Murnau, que hace una película que se llama El Amanecer, en 1927. Y curiosamente, el año coincide con la primera película con sonido sincronizado. Este director era impresionista, venía de Francia, es la primera película que rueda en Estados Unidos, y ya a partir de 1927 empieza un tipo de cine diferente, que es el que va a hacer que se hunda el cine mudo y salga a la luz el verdadero cine tal y como lo conocemos, porque ya falta poquito para que entre el color. Entonces, para resumir un poco, lo que experimentamos en los años 20 es lo siguiente: un periodo de posguerra que está totalmente lleno de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, y entonces los artistas arremeten con el pasado e innovan. Digamos que la palabra innovación, todos lo tienen en la boca. Es como innovación, hay que innovar el lenguaje cinematográfico, hay que revolucionar el sistema. Es todo esto en Europa. Y mientras tanto en Estados Unidos lo que hacemos es pasárnoslo bien. Los felices años 20. El interés por encontrar un nuevo lenguaje se hace mucho más intenso, el cine se vuelve mucho más expresivo y poco a poco empieza a formar parte de lo que entendemos como una disciplina artística. Entended que todavía nadie consideraba el cine un arte. Todavía pensaban que era un entretenimiento para gente de clase media. Así que la intención aquí es sobrepasar los límites de lo racional, yo diría, para conseguir nuevas fórmulas que una vez más se encuentren fuera de estos límites de lo confortable. Digamos que estamos haciendo esto para que te moleste un poquillo, digamos. Así que nada, espero que te haya gustado y en nada vamos a la década de los años 30. Muchas gracias.